Mi novio le pasó una pieza de fruta a la coqueta chica de primer año que lo había estado persiguiendo con la boca y lo vi con mis propios ojos. Ethan salió corriendo de la habitación privada detrás de mí diciendo que había bebido demasiado, y que era solo un juego. Lo empujé y dije fríamente vamos a terminar. Él levantó una ceja y simplemente respondió lo que quieras. Me di la vuelta, pero no pude contenerlo, las lágrimas estallaron incontrolablemente, me las limpié en pánico, y me fui sin mirar atrás. Ethan no me siguió en su mente, esa única excusa ya era él rebajándose en nuestra relación. Él había estado acostumbrado durante mucho tiempo a este patrón, no importaba cuántas veces discutiéramos esperando que viniera y me consolara, no era más que una ilusión para él esa única línea. Estaba borracho, ya era un raro acto de humildad, debería haber sido lo suficientemente inteligente como para retroceder. Pero esta vez estaba agotada. No quería ceder más. Cuando volví al dormitorio, me escondí bajo las sábanas y seguí reproduciendo la imagen de sus labios casi tocándose. Ethan no mostró signos de estar incómodo u ofendido. En cambio, las comisuras de sus labios estaban ligeramente levantadas e incluso había una leve sonrisa en sus ojos. Ese tipo de indulgencia silenciosa y ambigua era algo que rara vez o nunca había visto de él cuando se trataba de mí. La verdad era que tanto Jenny como yo éramos solo extras en esa parodia del club. Y había invertido más de 3 veces el tiempo de grabación que ella. Pero frente a Ethan, ella obtuvo sin esfuerzo el tipo de afecto que nunca recibí. Me limpié la cara ahora húmeda de nuevo, abrí el chat y miré nuestro historial de chat. Se había congelado en el punto en que mis infinitas preocupaciones se encontraron con su silencio. ¿Por qué no contestas tu teléfono? ¿En qué estás tan ocupado? Si vas a la fiesta, no bebas demasiado, tu estómago no está bien. Mirando hacia atrás. Él debió haber estado atrapado en un dulce momento con ella entonces, porque tendría un pensamiento para mí durante esas horas agonizantes. Ethan no dijo nada más allá de esa breve respuesta. Mi teléfono vibró de repente devolviéndome a la realidad. Era un nuevo mensaje del chat grupal de antiguos alumnos. Entonces, ¿de qué estaba tan decepcionada? Incluso cuando presencias algo con tus propios ojos, escuchar 1000 mentiras después de eso no sería más que un autoengaño, sin mencionar que Ethan ni siquiera consideraría terminar nuestra guerra fría a menos que yo me comunicara primero. Personas mayores comprando barbacoa, ¿alguien quiere unirse? Ubicaciones en el grupo que fue seguido por una selfie grupal tomada en el puesto de barbacoa. El rostro de Ethan se destacó tan claramente que era imposible fingir. No lo vi sentada a su lado, estaba Jenny sobre sus hombros, había un abrigo que le regalé a Ethan por su cumpleaños, me había dicho que con esta gabardina incluso en el clima más frío pensar en ti me calentará. Ahora sus sonrisas eran radiantes como si hubieran nacido para estar juntos. Apreté mi teléfono, mi corazón dolía como si hubiera sido escaldado, así que esto es lo que se sentía. Mi dolor era tan trivial frente a la felicidad de otra persona. Abrí el hilo de chat entre Ethan y yo. Lo que solían ser apodos cariñosos se habían enfriado, nuestras conversaciones nocturnas se habían convertido en un silencio habitual, la forma en que solía cuidar de mí había expirado hacía mucho tiempo, pero estúpidamente había creído que todavía había esperanza. Los recuerdos eran como azúcar en el filo de una cuchilla, cuanto más los anhelaba, más profundo cortaban. Al final lo bloqueé. Cuando realmente has amado a alguien y apreciado profundamente la relación, dejar ir siempre viene con un dolor insoportable. Me permití solo una noche para llorar. A la mañana siguiente solo me levanté de la cama cuando recibí una llamada del mensajero. Alguien te envió flores, por favor baja y firma por ellas, obligándome a levantarme. Bajé las escaleras y acepté un enorme ramo de hermosos y brillantes girasoles bebé. Escondido dentro había una postal escrita por el florista en nombre de alguien. Sé feliz, adivina quién las envió. En ese momento caótico, mi mente vagó involuntariamente hacia mi ex. Abrí WeChat y de repente recordé que había estado en mi lista de bloqueados toda la noche. Sin nuevas solicitudes de amistad, sin mensajes, sin leer. Distraídamente volví al vibrante chat grupal de antiguos alumnos en la pantalla. La foto de perfil y el nombre de Ethan seguían apareciendo. En ese momento estaba charlando y riendo con otra persona. Actuando despreocupado y juguetón, el ramo en mis brazos de repente dejó de ser hermoso. Me devolvió a la realidad, por supuesto. No podía ser de él desde la noche anterior hasta ahora. Ethan ni siquiera había pensado en comunicarse conmigo, lo que significaba que todavía no se había dado cuenta de que lo había bloqueado, o tal vez se había dado cuenta y simplemente pensó que ser extraños nos sentaba mejor. Mi partida no había afectado su felicidad en lo más mínimo. Ethan se había acostumbrado desde hacía mucho tiempo a vivir la vida solo, pero para mí recién había comenzado.
No lo contacté en absoluto durante una semana entera después de ese día. Para alguien como yo, que normalmente no podía durar más de un día del tratamiento silencioso antes de ceder, eso era un milagro. No quería seguir ahogándome en la angustia, así que me obligué a recomponerme. Me puse algo de ropa y decidí salir a tomar un poco de aire fresco. Por supuesto, el destino tenía otros planes. En la caja del supermercado me encontré con Ethan. Se congeló cuando me vio y su mirada rápidamente se volvió fría, como si realmente fuéramos extraños. Lo había visto en diferentes expresiones antes. Cada vez que yo era la primera en derrumbarme y venir a buscarlo durante nuestras peleas, él me daba la misma mirada, segura de que eventualmente cedería. Aparté la mirada fingiendo no ver los productos femeninos en sus manos. En ese momento sonó el teléfono de Ethan. Lo cogió y habló suavemente, su voz como agua tibia. Jenny, espera un segundo. Casi termino aquí. Siempre estaba orientado a los detalles y tenía miedo de que ella no estuviera satisfecha. Había tomado algunas opciones de diferentes marcas. De repente recordé ese día no hace mucho cuando Ethan y yo fuimos a ver una película juntos. Me dieron calambres repentinos tan fuertes. No podía soportarlo. Me ayudó a sentarme. Me trajo azúcar morena y una taza de agua caliente. Ni siquiera había tenido tiempo de que me tocaran antes de escucharlo murmurar en voz baja mientras jugaba un juego móvil. Las chicas son tantos problemas. El cuidado que se sentía como una rara recompensa cuando se trataba de mí había sido de Jenny desde el principio, libre y completamente entregado. Escaneé aturdidamente mi teléfono y lo revisé pensando amargamente en cuántas veces me había engañado a mí misma al creer que a Ethan realmente le gustaba, aunque sea un poco. Me alejé rápidamente sin dedicarle otra mirada. Naturalmente, no noté la tensión incómoda escrita en todo su rostro, al menos no hasta que Ethan me agarró del brazo. Un gesto que una vez se sintió íntimo, ahora solo me ponía la piel de gallina. Tiré de mi brazo y pregunté fríamente, ¿qué es? Ethan frunció el ceño. Sus ojos, usualmente indiferentes, ahora estaban fijos en mí como si estuviera tratando de averiguar algo. Tal vez dándose cuenta de que ya no era la misma persona. Dudó por un largo tiempo, jugueteando con sus dedos antes de finalmente murmurar que no era un momento conveniente para él para comprar estas cosas, que solo estaba ayudando. ¿Estaba explicando? ¿Pero qué tenía eso que ver conmigo? Lo miré fijamente cuando vio que no estaba reaccionando. Una pizca de irritación cruzó por su rostro. Han pasado días. Dijo que aún no has tenido suficiente de este drama, así que en su mente cuando dije que quería terminar. Fue solo otra ronda de pucheros, por eso lo manejó como siempre lo hacía, ignorándolo, esperando a que viniera y le rogara por reconciliarnos, aferrándose a él como si fuera un accesorio opcional en su vida, que le hizo pensar a Ethan que no podía vivir sin él. Resulta que una vez que tu corazón muere de verdad, ni una sola palabra de esa persona puede agitar ni una onda dentro de ti. Ethan, ¿no entiendes lo que significa terminar? Solté una risa fría. Se quedó allí parado un rato, abriendo y cerrando la boca sin palabras. Tú eres el que dijo que te gustaba. Se lo recordé. Tú eres quien prometió que no importaba lo que pasara siempre me tratarías bien. Por un momento los ojos de Ethan brillaron con confusión y pánico, como si estuviera viendo a una criatura una vez dócil escaparse de su control. Ya no obedecía sus órdenes, pero mi corazón estaba tranquilo e inquebrantable. Años atrás él había sido despreocupado e imprudente, y un día sin querer intervino cuando estaba siendo acosada por unos matones. Más tarde, descubrí que Ethan venía de un hogar roto. Sus padres se separaron y tomaron caminos separados sin molestarse. Nan en volver a verlo, así que me aferré a él, vertiendo toda mi paciencia y calidez en tratar de suavizar su corazón solitario. Pero después de todo este tiempo, todavía no tenía idea de lo que realmente significaba el amor. Lo miré a los ojos y dije lenta y claramente, como dijiste que fue entonces, ya no lo quiero, y nunca lo volveré a querer. Me giré y me alejé, presa del pánico. Ethan intentó agarrarme de nuevo. En ese momento un chico en bicicleta vino tambaleándose directamente hacia nosotros. Aunque ya no lo amaba, mi cuerpo aún reaccionaba por algún hábito sobrante. Lo empujé a un lado y lo salvé de lastimarse. La bicicleta me golpeó y caí con fuerza al suelo. Mi palma y mi pierna estaban raspadas y sangrando. Ethan no esperaba que reaccionara así. Se quedó allí aturdido por un largo momento antes de finalmente correr hacia mí. Pero justo cuando me alcanzó, su teléfono sonó agudo y urgente. Miró el nombre que parpadeaba en la pantalla y se congeló. No necesité mirar para saber que era Jenny. Antes de que pudiera moverse, el chico en la bicicleta ya se había precipitado, agachándose a mi lado con el ceño fruncido mientras miraba mis heridas sangrantes. Lo siento mucho, ¿estás bien? Apreté los dientes y observé a Ethan dudar unos segundos. Luego optó por contestar primero. Estoy bien, dije con voz ronca.
Te llevaré a la clínica del campus. El chico se ofreció mientras me ayudaba a levantarse. Su credencial de estudiante se le había escapado del bolsillo. La foto mostraba sus atractivos rasgos. Su nombre era Liam. Joven de cerca me di cuenta de que la foto apenas le hacía justicia a su rostro. Su nariz era alta y recta, sus ojos profundos y oscuros, sus pestañas largas y gruesas y su piel pálida con un matiz frío. Me distraje momentáneamente por lo impresionante que se veía. Parecía extrañamente familiar, como si lo hubiera visto antes en alguna parte. Liam me miró con preocupación cuando no respondí. ¿Puedes caminar? Quería decir que no era tan malo como para ponerme un poco de ungüento yo mismo, pero antes de que pudiera hablar, de repente sentí que mi cuerpo se levantaba del suelo. Liam me había recogido en sus brazos. Me congelé. Ethan terminó su llamada con Jenny casi al mismo tiempo. Su expresión se oscureció mientras su voz se elevaba bruscamente. ¿De dónde vienes? ¿Quién te dijo que la recogieras así? Liam no se molestó en responder, levantó una ceja y me preguntó en su lugar. ¿Es tu novio? Respondí honestamente. Exnovio. Las comisuras de los labios de Liam se crisparon ligeramente en una sonrisa burlona. Miró a Ethan, que ahora estaba furioso y sin palabras, y dijo fríamente con sarcasmo: entonces no es asunto tuyo. El médico del campus limpió la arena de la herida de mi rodilla, detuvo el sangrado y me vendó. Liam se quedó cerca todo el tiempo después de pagar la cuenta. Intentó cargarme de nuevo, pero lo detuve rápidamente. Puedo caminar. Salir con Ethan durante tanto tiempo me había enseñado una cosa: nunca molestes a los demás con cosas que puedes hacer tú mismo. No obtendrías consuelo. Incluso podrías ser regañado por interrumpir su tiempo de juego. Viendo lo firme que era Liam, no insistió. ¿Puedo tomar prestado tu teléfono por un segundo? Preguntó. Se lo entregué después de desbloquearlo. Este chico Liam era bastante decente en realidad, no había dejado de disculparse desde el accidente. Hizo todo lo que le pedí sin cuestionar e incluso ofreció una compensación sin dudarlo, aunque para alguien de su edad todavía esté aprendiendo a andar en bicicleta. Fue un poco gracioso. Marcó algunos números y luego sonó su propio teléfono. Después de anotarlo me devolvió el mío. Lo miré. Había una nueva solicitud de amistad en WeChat. El nombre de usuario era solo una simple palabra: joven. Estos próximos días tu pierna podría ser un poco incómoda. Dijo que sus ojos eran demasiado bonitos para su propio bien, suaves con una calidez apenas perceptible. Iré contigo a comer en clase. Abrí la boca para negarme, pero él me interrumpió rápidamente. Está decidido. Me dio una pequeña sonrisa traviesa tratando de convencerme de mi terquedad. Hay demasiados escalones en el campus con un novio tan considerado que realmente no deberías intentar aguantarlo sola. Me sentí extremadamente incómoda. Liam no escuchó o simplemente no reaccionó. Su expresión permaneció tranquila mientras añadía: lo entendiste, solo nos conocemos desde hace menos de media hora, hermano. Comencé a decir, pero antes de que pudiera terminar escuché a una chica gritando afuera de la puerta. La voz me era demasiado familiar. Justo cuando Liam se dio la vuelta, alguien entró corriendo y lo abrazó. Dijeron que estabas en la clínica y que fue una caída muy fuerte. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás herida? Jenny lloró como era de esperar. El destino parecía determinado a seguir uniéndonos. Miré fríamente la dulce reunión de hermanos y pensé: ¿dónde estoy herida? Justo donde aterrizaste sobre mí sin querer quedarme en ese maldito lugar ni un segundo más. Me preparé y me levanté para irme, pero justo cuando me movía, Liam rápidamente dio un paso adelante y agarró mi brazo sobresaltada. Instintivamente me aparté como si me hubiera quemado. El rostro de Liam se puso rígido. Rápidamente me soltó y fingió que nada había pasado. Te acompañaré afuera, dijo Jenny. Finalmente dejó de preocuparse por su hermano y volvió su mirada hacia mí. Su sonrisa dulce pero claramente forzada hizo una presentación innecesaria mayor. ¿Me recuerdas? Soy Jenny del Departamento de Estudios de Medios. ¿Cómo pude no recordarlo? Cuando estaba ayudando con las llegadas de los estudiantes de primer año en la estación de tren, Jenny fue la primera que conocí. Yo fui quien llevó su equipaje bajo el sol abrasador y la acompañé hasta su dormitorio. Cuando comenzó a llover durante un evento al aire libre, le di el único paraguas que teníamos y cuando no tenía dinero en su tarjeta de cafetería, fui el tonto que pagó su comida. Estaba coqueteando con Ethan y mi novio no la apartó, simplemente toleró en silencio que se acercara más, nunca puso límites. Solía pensar que era demasiado sensible, siempre les daba excusas, incluso cuando me sentía incómoda, hasta que usaron un juego de fiesta como tapadera para su exhibición pública de intimidad. Ese fue el momento. Me di cuenta de que no necesitaba un novio así. Jenny miró a su hermano y se rió. Liam, creo que a Snow realmente no le gustó. Quiero decir, se topó conmigo y todo si está enojada. Eso es comprensible. Sus palabras estaban mezcladas con veneno envuelto en almíbar. Ella añadió juguetonamente.
¿Qué tal si la acompaño de regreso en su lugar? No es necesario, Liam, y dije al unísono. Sus ojos se dirigieron a las vendas envueltas alrededor de mi rodilla, luego se giró hacia Jenny. Voz plana: no te metas en el camino, vuelve a clase. Jenny hizo pucheros en protesta. Pero Liam le lanzó una mirada fría, retrocedió de inmediato, aunque claramente reticente. Entonces Liam regresó hacia mí. Podría haber caminado por mi cuenta, pero una mirada a la expresión agria y derrotada de Jenny. Y cambié de opinión, Liam, llamé suavemente inclinándome. Deliberadamente, en un tono débil, dijiste que me acompañarías. Bien. Sus ojos se oscurecieron ligeramente y una leve sonrisa tiró de las comisuras de su boca. ¿Todavía te duelen las piernas? Caminar puede ser difícil. Hice una mueca lastimera, exagerando un poco el dolor. Liam lo notó de inmediato. Bajo la mirada atónita de Jenny me levantó de nuevo en sus brazos. Su pecho estaba cálido, y por un segundo pensé que podía oír los latidos de su corazón. Tal vez era solo en mi cabeza. Jenny se mordió el labio, claramente a punto de explotar, pero algo sobre Liam la detuvo, y por primera vez en lo que pareció una eternidad sentí esta profundamente satisfactoria sensación de alivio. Para vengarme de mi rival del té verde había empezado a acercarme a la persona que más le importaba, su hermano mayor. Desde ese día en adelante Liam cumplió su palabra. Llueva o truene, apareció para acompañarme, pero yo no era desvergonzada. Solo le dejé ayudar con las escaleras. El resto del tiempo me las arreglé sola. Su personalidad era completamente opuesta a la calma y serenidad de Jenny, pero debajo había una tranquila calidez. Un día estábamos saliendo de la biblioteca cuando casualmente mencioné que tenía antojo de pastel. A la mañana siguiente lo vi esperando en la entrada del dormitorio con una caja de aspecto delicado en la mano. Cuando me vio me la entregó sin decir palabra. Dentro había una rebanada de pastel de crema de fresa, mi favorito. Miré su rostro inexpresivo y pensé que esto tenía que ser una coincidencia. Gracias, dije de todas formas. Cuando confirmé que me gustaba mucho, la vacilación en sus ojos se disipó un poco. Mañana voy a un taller de cerámica con unos amigos. Dijo que su mirada normalmente fría se iluminó un poco. ¿Quiero venir? ¿Con un bocado de crema de fresa? Dudé. No soy muy bueno con las manualidades. Dije que probablemente terminaré haciendo un montón de cosas raras. Se rió entre dientes y extendió la mano para apartarme suavemente una hoja del pelo. Diviértete. ¿A quién le importa cómo se ve? El evento de cerámica del día siguiente fue animado. Liam había invitado a sus amigos cercanos y todos teníamos más o menos la misma edad. Después de algunas presentaciones me sentí como en casa. Liam se arremangó lentamente, se sentó y comenzó a trabajar la arcilla frente a él. Miré a mi alrededor con curiosidad. Todo se sentía fresco y nuevo. Ethan rara vez me había presentado a sus amigos. Siempre decía que los chicos no podían divertirse cuando había chicas cerca, incluso sin amigos. Rara vez me llevaba a hacer algo. Hubo una época. Me encantaba la cerámica y casi le rogué que me acompañara. Siempre tenía alguna excusa para escaquearse. ¿Qué tiene de divertido jugar con tierra? ¿En qué se diferencia del barro? Es un desperdicio de dinero y aburrido. ¿No sería mejor quedarse en la residencia y jugar? Después de escuchar esos comentarios varias veces, finalmente me rendí. Nunca imaginé que después de romper finalmente podría cumplir un deseo tan simple y pequeño. El pensamiento dolió al volver a la realidad. Levanté la vista y me encontré con los ojos de Liam. Hizo un gesto hacia el asiento junto a él. Quiero intentarlo. Asentí un poco emocionado. Justo cuando puse mis manos en el torno de arcilla giratorio, mi teléfono sonó de repente ya que mis manos estaban sucias. Me limpié rápidamente las yemas de los dedos y pulsé el botón del altavoz. Chin está borracho. Ni siquiera puede caminar. ¿Puedes venir a recogerlo?, dijo Chenson. Nuestro amigo en común con Ethan. Yo. Instintivamente miró a Liam. Hizo una breve pausa, luego bajó la cabeza y volvió a lo que estaba haciendo, fingiendo no oír a Snow. ¿Qué pasa entre ustedes dos? Chenson parecía exasperado. Ethan te ha estado buscando. No se encuentra bien. Por favor ven, fruncí el ceño y me limpié rápidamente las manos antes de levantarme y salir. Ethan rara vez bebía, tenía mucho orgullo y le gustaba mantener las apariencias. Así que las pocas veces que se emborrachaba yo era la única que lo había visto. Cuando era pequeño su madre se volvió a casar y su padre encontró a alguien nuevo. Ambos lados tuvieron nuevos hijos. No había ninguna atención para él, ni siquiera en su cumpleaños una vez al año. Ninguno de los padres se acordaba de llamar. Yo era la única con él en esos cumpleaños.
Fue entonces cuando lo vi por primera vez borracho fuera de sí, colapsando emocionalmente, preguntándome una y otra vez, ¿soy la peor persona del mundo? ¿Es por eso que ni siquiera mis propios padres me querían? Lloraba sobre cómo todos los demás tenían hogares cálidos, familias amorosas, cosas que nunca experimentó realmente. Lo abracé fuerte y lloré con él, susurrando, todavía me tienes. Siempre estaré aquí. Por todo lo que él había pasado seguí cediendo durante nuestra relación. No podía soportar dejar que sufriera ni un poco, incluso ingenuamente creí que su corazón inquieto finalmente descansaría en mi calor. Pero toda esa devoción incondicional solo me había ganado una fría traición y dolor. Agarrando mi teléfono, sentí mis dedos fuertemente curvados alrededor de él. Mi pecho se apretó como una mano invisible estaba apretando mi corazón. No podía respirar de pie junto a la puerta. Miré a través del cristal y vi a Liam de perfil. Estaba mirando fijamente la arcilla frente a él, su expresión pesada, distante, llevando una especie de silenciosa soledad en ese momento. Tuve la sensación más extraña de que parecía alguien con miedo de que pudiera dejar la canción de Chen. Tal vez Ethan no te lo dijo, dije en voz baja. Que rompimos. Hubo una pausa en el otro extremo de un suspiro reticente apagado. Esa chica de primer año que ha estado cerca de él últimamente. Probablemente la has visto. Solo decirlo me llenó de una especie de ira amarga e impotente. Teníamos amigos en común, Ethan y yo, pero ninguno de ellos pensó en decirme nada cuando lo vieron acercarse a otra persona. Había estado en la oscuridad durante tanto tiempo como una tonta. Solo venía a mi mente cuando estaba borracho y necesitaba que alguien limpiara el desastre. Te enviaré su número, dije. Que lo llamarás. Hazle saber que venga a buscar a Chin. Parecen llevarse bien. Snow, lo de ella fue un malentendido. Chenson dijo con voz llena de culpa. Ni siquiera le gusta mucho Ethan. No lo decía en serio. Solo pensaba que parecía frágil y necesitaba que alguien la cuidara. Así que, como soy cariñosa y capaz, merezco que me engañen y que me dejen a cargo de limpiar lo que ensucia. Lo corté en seco. Son una gran pareja. Emborracharse es la oportunidad perfecta para acercarlos. Si interfiero ahora solo me hace parecer patética. Chenson intentó decir más, pero ya había terminado de escuchar. Aunque ya había dicho que no. Todavía no lo entendía, no quería escuchar otra palabra, pero honestamente no había ni la más mínima satisfacción en mi corazón. Cuando Ethan se emborrachaba en el pasado, tenía una tendencia a un comportamiento autodestructivo extremo. Odiaba la idea de que hiciera algo imprudente por mi culpa, ya que habíamos roto para bien o para mal. No quería tener nada que ver con él nunca más. Ni siquiera un poco. Estuve perdida en mis pensamientos. Liam finalmente dejó de hacer lo que estaba haciendo. Me miró y me preguntó algo en mente. Parpadeé y negué con la cabeza para ser justa. Liam no había sido más que amable conmigo. De hecho, su consideración me tomó por sorpresa. No nos conocíamos desde hacía mucho tiempo, pero a veces sentía que me entendía mejor que las personas que habían estado cerca durante años. Sabía lo que me gusta comer, lo que no podía soportar. Incluso con qué artista estaba obsesionada actualmente. De alguna manera, incluso logró conseguirme una entrada para el concierto de ese artista. Liam lo ignoró diciendo que un amigo se la había dado. Pero sabía que estaba mintiendo. Las entradas eran un beneficio limitado para los fanáticos que se lanzaron silenciosamente apenas promocionado. Solo los fans leales sabían que debían buscar. Intenté durante días conseguir uno y aún así fallé. De ninguna manera. Alguien tenía uno y luego lo regaló. Cuando lo presioné sobre dónde lo consiguió, fingió estar molesto y dijo que lo había olvidado. No me quedó otra opción. Tuve que aceptar el gesto antes de darme cuenta. Mi teléfono se había llenado de mensajes suyos. Liam no era muy hablador y sus mensajes siempre eran breves. Te compré algo de comer abajo. Es hora de cambiarte el vendaje de la rodilla. No comas cosas frías durante tu periodo. Agua caliente lista en el hueco de la escalera. Frutas en la oficina del dormitorio. Recógelas después de clases. No te quedes despierto hasta tarde. Ve a dormir. Conseguí ese libro que querías leer esperándote afuera del dormitorio al principio. Dijo que me estaba ayudando por culpa del accidente. Solo acepté por despecho hacia Jenny, pero cuanto más amable era Liam conmigo, más pesada se volvía mi culpa. Mi pierna ya había sanado. Sabía que era hora de ser honesta. Todavía estaba atrapada en mis pensamientos cuando su voz tranquila me hizo retroceder. Fue entonces cuando me di cuenta de que Liam estaba parado justo frente a mí. Cuando levanté la vista, frunció el ceño ligeramente y levantó suavemente mi barbilla con su mano cálida, obligándome a mirarlo a los ojos. ¿Por qué pareces tan molesto?
Miré hacia otro lado evitando su mirada, pero él siguió mirándome hasta que finalmente cedí y suspiré. Tomé prestado el auto de un amigo. Vamos. Dijo suavemente, levantó las comisuras de sus labios, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Si estás tan preocupada, iré contigo al final. No podía decirle que no a Liam, así que fuimos juntos. Pero tan pronto como llegamos a la entrada del hotel me arrepentí profundamente. Ethan se tambaleaba sobre sus pies, sus piernas apenas lo sostenían. Chenson estaba ayudando a sostenerlo en el momento en que Ethan me vio a Liam, y a mí juntos. Sus emociones se encendieron, sus ojos estaban rojos de rabia. No me extraña que me hayas estado ignorando durante días. Gruñó. Maldita nieve, realmente pasas página rápido, ni siquiera un corte limpio antes de que estés con alguien más aferrándote a él todos los días como pegamento. Sus acusaciones de borracho eran fuertes, furioso y completamente fuera de lugar. Honestamente, me pareció bastante sobrio. Vámonos. Le murmuré a Liam, estoy harto de esta escena. Solo quería irme de ahí antes de asfixiarme. A nuestro lado, Chenson alzó la voz con frustración. Ethan dejó de hacerse el duro. ¿Para qué? Admítelo, ¿quieres volver con ella? La has estado llamando sin parar estando borracho y ahora te comportas como si fuera tu enemigo. ¿Qué haces? Yo. Me quedé paralizado. ¿Lo oí bien? Ethan quería volver. Estuvieron juntos 2 años. No se pueden fingir sentimientos tanto tiempo, ¿verdad? Las parejas pelean. Se separan y se reconcilian. Es normal que Ethan se disculpe con Snow como es debido, pase lo que pase. Tienes que resolverlos. Ninguna relación va sin algunos baches. Entendí exactamente lo que Chenson estaba tratando de decir. Chenson claramente estaba tratando de jugar al pacificador, presionando para que Ethan y yo volviéramos juntos, pero ya no quería ni el más mínimo enredo con Ethan. Sus palabras también estaban llenas de golpes apenas velados hacia Liam. La expresión de Liam se oscureció por respeto hacia mí. Permaneció en silencio, solo apretando sus labios fuertemente en silenciosa moderación. Ethan, por otro lado, lo miró con odio manifiesto, apestando a alcohol. Se burló con veneno. Nieve. Yo también te conozco. Bueno. Solo lo estás usando para enfadar a Jenny porque la odias. No actúes como si de verdad te gustara su hermano. Solo lo conoces desde hace unos días. ¿Alguna vez se te ocurrió que podría estar jugando contigo? Sus amargas acusaciones expusieron cada oscura sospecha. Él no tenía ningún respeto por mi dignidad, pero incluso si Liam y Jenny eran hermanos, eran 2 personas completamente diferentes. Estos últimos días con Liam solo me habían convencido más de que él no era el tipo de persona que Ethan describió. Lo que sea que haya pasado entre Jenny y yo no me da derecho a desquitarme con alguien que me ha tratado con nada más que cuidado genuino. Me sentí avergonzada. Miré a Liam torpemente. Sus ojos estaban llenos de incredulidad y dolor, pero ni un rastro de resentimiento o ira. Cuando nuestras miradas se encontraron pude ver su garganta bob ligeramente antes de que hablara con una voz suave y tranquila. Si lo que dijo es verdad o no. No me importa ese tipo de amabilidad, solo hizo que mi corazón doliera más y Ethan ya había abandonado la decencia. No vi ninguna razón para contenerme, tampoco volver juntos no es una oportunidad, no en esta vida. Las emociones enredadas en mi pecho se apretaron como una cuerda tirando de mi corazón. Antes de que pudiera pensar solté. ¿Quién dice que en realidad no me gusta? ¿De verdad pensó Ethan que iría y vendría a sus órdenes, que me arrastraría de regreso en el momento en que chasqueara los dedos? Desvergonzado, ¿por qué creía que tenía ese tipo de poder sobre mí? ¿Todos a nuestro alrededor se congelaron? Ethan entrecerró los ojos tratando de ver a través de mí. Chenson asumió que solo estaba hablando por despecho. Nieve, Ethan está borracho. Dijo rápidamente. No te lo tomes a pecho, pero no respondí bajo las miradas de asombro a mi alrededor. Envolví mis brazos alrededor del cuello de Liam justo cuando mis labios estaban a punto de rozar los suyos. La realidad volvió a su lugar. Él me va a odiar por esto. Pensé que me iba a alejar. Pensará que solo lo estoy usando para ganar una discusión. Dudé, lista para retroceder, pero antes de que pudiera el brazo de Liam se cerró fuertemente alrededor de mi cintura y me besó fuerte. Me quedé atónita. El aroma de él me inundó. Limpio y reconfortante. Sus brazos eran cálidos y sentí que me derretía en ellos. Era el tipo de calor que hacía que mis huesos se ablandaran. No fue hasta que Ethan, con la cara roja y furioso, se abalanzó hacia nosotros y los gritos desgarradores de Jenny hendieron el aire, que finalmente volví a mis sentidos. Sonrojándome furiosamente empujé a Liam lejos en el caos. Escuché a Jenny gritar: Nieve. Estás loca. Su cara parecía como si estuviera a segundos de aplaudir en un aplauso salvaje. Fue extraño, no debería haberse apresurado a arrancarme el pelo después de que besé al hermano.
Ella estaba obsesionada con, en cambio su expresión era casi de admiración, como si realmente aprobara lo que había hecho. Todavía aturdida me encontré siendo jalada de nuevo a los brazos de Liam. Él miró a Jenny, su voz baja y furiosa. Momento perfecto. Tengo muchas cosas que preguntarte, hice aturdido sin palabras. Finalmente explotó en maldiciones, pero la mirada de Liam lo cortó directamente. Su voz se volvió fría y afilada. Si acosas a mi novia otra vez, no seré tan educada la próxima vez. Ese era un lado de Liam que nunca había visto antes, su ira clara, sus palabras llenas de fuerza, la tensión en el aire era insoportable. Una pelea podría estallar en cualquier segundo. Rápidamente alejé a Liam haciendo todo lo que pude para sacarlo de allí. En el auto, me senté en el asiento del pasajero delantero. Jenny se sentó en silencio en la parte de atrás. Los largos dedos de Liam golpearon el volante unas cuantas veces. Su rostro aún estaba oscuro, sus cejas ligeramente fruncidas. Luego se giró hacia mí y preguntó en voz baja, ¿qué pasó exactamente entre ustedes dos? Snow, tú primero, agregó. Jenny dudó, claramente asustada de él, giró un mechón de su cabello y dijo con cautela, o tal vez deberías escuchar mi lado primero. Cállate. Jenny se quedó en silencio al instante. Me aclaré la garganta y bajo la mirada de Liam, enderecé mi espalda y dije con firmeza, tu hermana tenía sus ojos puestos en mi novio incluso antes de que rompiéramos. Supongo que a Ethan le gusta la basura de segunda mano, así que dejé que la tuviera. Las lágrimas brotaron de los ojos de Jenny. Inmediatamente gritó con voz temblorosa de frustración e injusticia, nunca iría por alguien como Ethan, ese bastardo, por favor. La única razón por la que dije algo es porque pensé que tú y mi hermano ya eran súper cercanos, sollozó inclinándose hacia adelante entre los asientos para demostrar que no estaba mintiendo. Jenny pasó las fotos en su teléfono y giró la pantalla hacia mí. A Ethan le encanta coquetear a tus espaldas. Dijo que me cabreó tantas veces que quería decírtelo, pero tenía miedo de que te ablandaras y lo perdonaras en el momento en que actuara de forma lamentable. Pensé que si no lo engañaba y lo obligaba a mostrar su verdadera cara frente a ti, no habría otra manera. Foto tras foto en su teléfono mostraban a Ethan riendo y coqueteando con diferentes chicas, brazos alrededor de los hombros, manos en la cintura, algunas que reconocí como sus amigas de la infancia, otras eran completas desconocidas. Solía confiar tanto en él que me convencí de que podría ser emocionalmente reservado, pero nunca cruzaría la línea. ¿Quién diría que me había estado mintiendo durante tanto tiempo? Esas chicas lo rodearon riéndose, claramente inconscientes o simplemente despreocupadas por mí. Debieron haber creído cada una de sus mentiras, tal vez incluso se rieron de lo despistada que era. Mis puños se apretaron cada vez más fuerte, todo mi cuerpo tembló, clavé mis uñas en mis palmas hasta que me dolió. Fue entonces cuando una mano cálida cubrió suavemente la mía. Era Liam. Con su otra mano se acercó y cubrió la pantalla, su voz fría y despectiva, guárdalo, nada que valga la pena ver. Jenny resopló y retiró su teléfono, pero todavía estaba llena de furia justificada. Eres una persona tan amable y gentil, ¿cómo pudo una escoria como esa arruinarte? Sus ojos se llenaron de ira por tu felicidad y la de mi hermano. Yo estaba dispuesto a ser el cebo sacrificial. Ella se inclinó para abrazarme, pero la esquivé. Su rostro instantáneamente se volvió lastimero y lloroso. Por favor, lo que sea necesario para hacerte sentir mejor, solo di la palabra. Mi supuesto rival de repente se había convertido en un aliado y el latigazo emocional me dejó tambaleándome. Pero, ¿no odiabas que me acercara a tu hermano? Jenny inmediatamente se iluminó con una sonrisa cómplice. Mi hermano te protege como si fueras un tesoro nacional. Cuanto más hostil actúo hacia ti, más se pega a ti como pegamento, y ahora ustedes dos son todo lo que conocen, ya sabes. Liam le dio una palmada suave en la cabeza. No dolió, pero el insulto era obvio. Sin expresión, le advirtió que si iba a decir cosas tontas, di menos. Oh, vamos. No finjas que. Jenny resopló. Has tenido debilidad por la nieve por un largo tiempo. Una bofetada más. Realmente la forma en que coqueteó con el peligro fue impresionante. Dije cállate. ¿Todavía no lo entiendes? Derrotada, Jenny fue enviada a buscarte con leche por orden de Liam. Mis intentos de detenerla fallaron miserablemente. Saltó del auto toda alegre y obediente, pero antes de irse se inclinó con una sonrisa chismosa. Espera, no. Me refiero a cuñada, ese beso que acabas de darle. Apuesto a que mi hermano no podrá dormir durante días. Me apartaré de tu camino ahora. Ustedes dos disfruten, no hablen solos. Toda mi cara se puso roja. Liam actuó como si no la hubiera escuchado, pero el rubor rosado, claro que subía por las puntas de sus orejas, lo delató. Estaba jugueteando con su teléfono, escribiendo algo. Después de un momento, me miró con ojos suaves y claros. Reservé los billetes. Vamos a la playa mañana, el vasto océano, el viento libre. Quizás realmente pudiera borrar los recuerdos dolorosos. Me consolaba con su propia calma. De alguna manera, siempre entendía sus intenciones sin necesidad de que me las explicara. Lo miré de repente llena de coraje. Liam,
me conoces desde hace mucho tiempo, ¿no es así? La forma en que entendía cada pequeño hábito, cada pequeña preferencia me había hecho sospechar durante mucho tiempo. Las palabras de Jenny finalmente hicieron que todo hiciera clic. Si recién nos conocimos, ¿cómo podía conocerme también? Era la pregunta. Quería que me respondiera más que nada, pero Liam no parecía ansioso por responder. Entré en pánico, temiendo que hubiera escapado a la pregunta, así que alcancé la manija de la puerta planeando dar la vuelta hasta el asiento del conductor y atraparlo para que respondiera en el momento en que abrí la puerta. Me agarró la muñeca y me jaló hacia atrás. Sus ojos suplicaron con los míos, su voz áspera y tensa: no te vayas. Te lo diré. Él debe haber pensado que estaba enojada con él y en su pánico cedió por accidente, pero funcionó. Tiré suavemente. Pero no me soltó. Me di por vencida y me quedé quieta, mis dedos todavía envueltos en los suyos. Liam me miró fijamente, la frustración en su expresión se suavizó gradualmente. Me salvaste una vez, dijo. Mis ojos se abrieron cuando sonrió. El recuerdo salió a la superficie. Había un destello de decepción en los ojos de Liam, rápidamente escondido. Sabía que no lo recordarías, Liam. Tenía 17 años cuando su padre falleció por enfermedad. El pilar de la familia se había ido. Su madre y su hermana no pudieron aceptarlo y lloraron sin parar. De la noche a la mañana el niño se vio obligado a crecer. Se tragó su dolor y se convirtió en el único apoyo emocional que le quedaba a su familia. La salud de su madre se derrumbó por llorar demasiado. Liam se quedó a su lado en el hospital durante 3 días y 3 noches sin cerrar los ojos. Después de manejar el funeral, alquiló un lugar cerca del hospital asegurándose de que Jenny pudiera vivir cerca. Se quedó con su madre día y noche, aterrorizado de que pudiera hacer algo imprudente. Corría constantemente entre su casa y el hospital, no tenía tiempo para llorar y menos para cuidar de sí mismo. Frente a ellos mantenía un frente fuerte y confiable, pero cuanto más enterraba el dolor, más se acumulaba. Liam dijo que fue entonces cuando aparecí y de repente recordé, era verano, mi prima había sido hospitalizada y yo estaba allí cuidándola en la terraza de la azotea del hospital. Vi a un niño con una máscara, toda su postura era cansada y triste, solo sus ojos eran visibles. Impresionantemente hermoso, mojado por las lágrimas, imposible apartar la mirada de él. Había extrañado mucho a su padre, pero no se atrevió a mostrarlo frente a su familia. Así que se escondió allí arriba, solo, llorando en silencio. Iba a irme, pero entonces lo vi de repente agarrarse a la barandilla e inclinarse hacia adelante. Se tambaleó peligrosamente, un resbalón y se habría caído. Era un piso alto. Mi corazón se detuvo, el instinto de salvarlo lo dominó todo. Corrí y lo agarré. No lo hagas. Por favor, no lo hagas mientras estés viva. Hay esperanza. Justo en mi pánico mi mente se quedó en blanco. ¿Qué podría hacer que alguien que ha perdido las ganas de vivir elija quedarse? Ni siquiera puedo recordar claramente lo que dije, pero Liam recordó cada palabra. Empezó a enumerar la comida, dijo porque sí, la comida le da a la gente una razón para amar la vida. Pensó que estaba a punto de saltar. Dijo Liam en voz baja, su voz como agua de manantial, pero yo estaba demasiado agotada, me mareé. Eso es todo lo que me miró, una sonrisa tirando suavemente de las comisuras de su boca. Me abrazaste y me rogaste que siguiera viva. Lloraste más fuerte que yo. Recuerdo haber pensado, ¿cómo puede alguien ser tan estúpido? Extendió la mano y me acarició suavemente la cabeza. Sus ojos estaban llenos de calidez y afecto estúpido de la manera más linda en ese frío momento de dolor y cambio. Había sido el consuelo de un extraño, pura bondad, una rosa extendida antes de que el peso del mundo pudiera aplastarlo por completo. Dijo que lo había salvado y que tal vez para él no había sido un malentendido en absoluto. Para un chico al borde del colapso, a veces un solo abrazo sin filtro es lo único que te mantiene aquí. Al día siguiente Liam había preguntado por ahí para encontrar en qué habitación estaba, pero ya había salido del hospital con mi primo. Se castigó por no preguntar mi nombre o número de teléfono. Buscó a ciegas durante años. Nunca imaginó que el destino nos llevaría a la misma universidad el día de la inscripción de primer año. Me vio en la multitud de inmediato. Estaba a punto de correr emocionado, solo para verme tomada de la mano con Ethan, los dos pegados juntos. Estaba brillando de amor, ojos llenos de alegría mientras miraba a Ethan, y Liam se congeló durante 2 años enteros. Se quedó en silencio a mi lado y ni siquiera supe que existía, ni siquiera dijo hola. Si estabas feliz, dijo que no quería arruinarlo, pero si no lo estabas, entonces me lo prometí. Sería la primera en aparecer. Resulta que nos conocimos mucho antes de que me diera cuenta de que Liam llevaba una máscara. No me extraña que no lo hubiera reconocido a pesar de que estábamos en el mismo campus. Nuestro único vínculo era Jenny. Después de descubrir que nos conocíamos, Liam le había pedido sinceramente a su hermana que me cuidara. Traviesa y astuta como era,
Jenny rápidamente se dio cuenta de los sentimientos de su hermano y al mismo tiempo vio de primera mano lo horrible que realmente era Ethan. Entonces Jenny decidió arrancarle la máscara de la manera más rápida que pudo, empujándome hacia Liam. De repente, recordé todos esos regalos anónimos. Yo solía recibir durante las vacaciones. Todos esos regalos eran de ti, ¿no es así? Yo pregunté. ¿Y el ramo de girasoles también? Eso siempre había sido un misterio para mí. Cada día festivo, importante o menor, recibía un paquete sin nombre. Cada uno venía con una tarjeta escrita a mano que simplemente me deseaba felicidad. La escritura era elegante y hermosa. A veces era un reloj, un vaso, un collar en invierno. Podría ser una bufanda justo cuando más la necesitaba. Una vez fueron un par de auriculares de colaboración de edición limitada que me dejaron atónita. Como nunca supe quién era el remitente o cuáles podrían ser sus intenciones, y el mensajero dijo que no sé. Podían devolverlos. Aceptaba, pero nunca los usé. Resulta que todo había sido su cuidado silencioso. Supongo que enviar regalos como ese podría haberte molestado, dijo Liam en voz baja. Su nuez de Adán se movió ligeramente, luego extendió la mano suavemente para alisar mi flequillo. Su voz se volvió ronca. Lo siento, te extrañé mucho. Cada vez que me extrañaba, escogía cuidadosamente un regalo esperando que incluso si no podía estar allí, pudiera quedarse con la persona que amaba. Y cuando finalmente rompí con Ethan, realmente fue el primero en aparecer. Tal vez en todas las veces anteriores ya había estado cargando silenciosamente desde la distancia, sintiendo cada momento de mi alegría, dolor e ira como si fuera suya cuando estaba con Ethan. Siempre sentí que no importaba su inseguridad, me hacía sentir que tenía que demostrarme a mí misma constantemente, y lo olvidaba lo que significaba amar y ser amado de verdad. Liam me dio una caja de regalo y me dijo en voz baja, ábrela. Dentro estaba la consola de videojuegos que llevaba años queriendo cada vez que pensaba en comprarla. Me acobardaba. Ethan solía decir que era infantil. Me acostumbré tanto a reprimirme solo para no decepcionarlo que ni siquiera me había dado cuenta de que se había vuelto un hábito. Mi voz era como lágrimas ahogadas que amenazaban con derramarse. ¿Cómo lo sabes todo? Ni siquiera lo había reconocido. Nunca hice nada por él. Tal vez cuando amas a alguien instintivamente aprendes todo sobre ellos. Cada comentario casual se convierte en una nota para memorizar. Cada publicación social tonta se convierte en algo que relees e intentas interpretar. Si no hubiera roto con Ethan, si no hubiera intentado vengarme, si Liam no me hubiera cuidado tan delicadamente sin mostrar nunca resentimiento incluso cuando sabía lo que estaba pensando, ¿cuánto tiempo me habría llevado notar su amor? Cuanto más lo pensaba, más me dolía. Las lágrimas rodaban sin control. Liam se congeló torpemente para agarrar pañuelo, secándome torpemente las mejillas. Sus cejas estaban fruncidas y pánico y preocupación marcador. Volver. ¿Qué pasa? No llores. Por favor, no llores. Su voz estaba llena de impotencia. No debería habértelo dicho. Lo siento, Snow. No llores. Está bien. No respondí, las lágrimas no paraban. Liam finalmente se puso completamente nervioso y soltó una amenaza que sonó más como una súplica. Si sigues llorando, te besaré. Lo digo en serio. ¿Tienes miedo? No dije nada. En cambio, extendí la mano y lo abracé. Lo había hecho esperar demasiado. Así que esta vez déjame ser quien lo bese primero.